Salmo 68. Este salmo hace referencia a cuando David trae el arca desde la casa de Obed a Jerusalén y todo el festejo que incluyó y toda la alegría en el pueblo por la llegada triunfal definitivamente a la ciudad capital. Pero también lo relaciona con, desde la construcción del arca allí en el monte Sinaí, todo el camino en el desierto hasta esta llegada definitiva. Por eso cuando comienza el Salmo, dice, levántese Dios, sean esparcidos los enemigos, dice, huyan de su presencia los que lo aborrecen. Y esta frase es la misma que se pronunció en Números 10, cuando el arca se movía, número 10:35, el arca se movía y el pueblo avanzaba en el desierto, era la misma frase, ¿no? Y el concepto que estaba detrás era, bueno, Dios camina delante nuestro, guíanos, protégenos. Básicamente es decirle a Dios, estamos totalmente en tu dependencia. Versículo 2 habla de los enemigos, ¿no? Y dice, me encanta porque habla de dos referencias, una del humo que se disipa con el viento, y la otra que es más, me pareció a mí más clara, es cómo se derrite la cera delante del fuego. El fuego no le hace nada, simplemente su presencia hace que la cera se derrita, y eso es lo que le pasa a los enemigos, que pueden ser muy duros como la cera cuando está fría, pueden ser muy soberbios, orgullosos, pero ante la presencia de Dios todo eso se desvanece. La diferencia obviamente es con los justos, que disfrutan, las palabras se suman, ¿no? Fíjense, alegran, gozan, saltarán de alegría. Es lo que Dios dice cuando estamos en su presencia, ¿no? Una referencia a esto lo tienen en Juan capítulo 16, del 22 al 24. ¿Sí? También después dice, cantad a Dios, y estos prorrumpen en alabanza, pero para resaltar, la segunda frase dice, cantad salmos a su nombre. No es solamente cantar por cantar, sino es conocer la persona de Dios y que la alabanza tenga como tema la persona de Dios. Y exaltad a que cabalga sobre los cielos es referencia al Dios poderoso que triunfa, ¿sí? Y lo identifica como Ja, que significa es una abreviatura de Jehová, el Dios del pacto. Y otra vez hace referencia de la alabanza, de la alegría. ¿Por qué la alegría? Observen el versículo 5 y 6. Dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas en su santa morada, Dios de habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Dios se transforma y cubre las necesidades de su pueblo. El que no tiene papá huérfano, él es un padre. El que no tiene defensor una viuda, él es el defensor. Aquellos que están solos, solitarios, desamparados, los hace vivir en familia. Acuérdense que fue el mismo Dios que dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que los creyentes formamos parte de la familia de Dios. Liberta a los cautivos, dice, pero a los rebeldes, y quédense con esta frase, los hace habitar en tierra seca. Todas las bendiciones son para aquellos que se identifican con Él, que lo reconocen, pero aquellos que son soberbios, orgullosos, quedan fuera de todo esto. Por eso la Biblia dice que Dios da mayor gracia, dice, resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Ahora va a hacer referencia al viaje en el desierto. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Y acá, para aprender, es que no solamente Dios lo liberó, sino que Dios los acompañó. O sea, no Dios solamente te regala la salvación, sino que te guía y te cuida y te acompaña y te bendice durante el camino a la eternidad. Versículo 8 habla del poder de Dios. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Ahí habla de cuando Dios se manifestó en el Sinaí, ¿no? Que el monte temblaba. Después 9 y 10 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Acuérdense que antes dijo que a los que eran rebeldes habitaban en tierra seca. Acá dice que los suyos les da lluvia abundante, ¿sí? Los reanima. ¿Y quiénes son? En el 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella, ¿sí? En tu bondad has provisto para el pobre, ¿sí? No, lo vuelvo a repetir, las bendiciones de Dios son para aquellos, como dice acá, los que forman parte de tu grey, ¿no? De ese pueblo que lo reconoce. Ahora va a hablar de las victorias en Canaán. Dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de los ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Acá el concepto es que Dios canta la victoria, anuncia la victoria, y las mujeres llevaban las buenas nuevas.
Y la palabra buenas nuevas es evangelio, nos hace acordar a las mujeres que corrieron de la tumba para avisar que Jesús había resucitado. Eso está en Lucas 24. ¿Sí? Los reyes huyen, los que quedan, los que no pudieron ir a la batalla, igual disfrutan de los despojos. ¿Sí? Y versículo 13 es muy complicado, nadie tiene muy claro exactamente la definición, pero la idea da de el que descansa viendo cómo Dios triunfa. Y el versículo 14 es hermoso la referencia, porque al final dice, cuando esparció el Omnipotente a los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. No hay un monte con ese nombre, la palabra significa negro, y la imagen es un monte completamente oscuro y nevado arriba. Es como una buena noticia en medio de las tinieblas, ¿no? Esto es la salvación. 15 y 16 y 17, 15 y 16 dice, es hermoso porque dice, monte de Dios es el monte Basán, monte alto es el de Basán. Está hablando del monte Hermón, el monte más importante de Israel. Dice, ¿por qué observáis sus montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y esto, la imagen, es que si uno va, el monte más grande, más importante, es el monte Hermón, en la cadena montañosa de Basán. Pero estos envidian el monte de Sión, porque Dios lo eligió, siendo que es simplemente una colina, algo que es casi difícil de identificar, ¿sí? Pero Dios lo eligió para tener allí su templo, ¿no? Y es una referencia obviamente a los cristianos, que siendo lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios los escoge para vivir ahí, y es fiel a sus promesas, porque al final dice, Jehová habitará en él para siempre. 17 y 18 habla de esa victoria. Dice, los carros de Dios cuentan por veintena de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Es toda esta procesión, desde el monte hasta Israel. Y hace referencia, el versículo siguiente está relacionado en Efesios 4 también. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones a los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. La traducción más exacta es que los hombres le dan dones a Dios, y dice que él subió triunfante, llevó a aquellos que los habían cautivado, ellos los llevó cautivos, y recibió bendiciones o dones tanto de los hombres que fueron liberados y aún también de aquellos que eran rebeldes. 19 al 23 habla de la victoria de la salvación. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Ahí referenciamos la palabra cada día. Nuevas son todos los días sus bendiciones, y nos colma, habla de la abundancia de las bendiciones. El 20 dice, nuestro Dios ha de salvarnos. De Jehová el Señor es librar de la muerte. Obra referencia al Señor Jesús, es el único que nos puede librar de la muerte. Eso lo dice el libro de Hebreos. Ciertamente Dios herirá en la cabeza a sus enemigos. Hace referencia a Génesis 3.15, cuando Dios hiere en la cabeza a Satanás, ¿no? Y termina esta parte del 22 y 23, dice, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, ya de lo alto o de lo profundo, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Habla del triunfo total y completo, y que Dios puede restaurar de aún de la montaña o aún de las profundidades del mar. 24 al 27 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi rey en el santuario. Referencia, mi Dios, mi rey, ¿sí? O sea, es el creador, pero también es el soberano. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros, los de la estirpe de Israel. Y esto es, si ustedes se acuerdan, es cuando entraba el arca, David danzaba delante, las personas aún en los balcones disfrutaban, y la música y la alabanza era completa, ¿no? Es un poco honrar a Dios y alabar a Dios por la victoria que tuvo. Y una referencia cortita, allí en el 27 dice, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Cada una de estas son tribus de Israel. Pero es interesante que primero nombre la tribu de Benjamín, porque de la tribu de Benjamín era Saúl, el que perseguía a David, el que atacaba a David, y quizás hasta hubiera sido normal que David no hubiera puesto esta tribu, pero al revés la pone en primer lugar. Esto hace Dios, ¿no? Que aún aquellos que serían más rebeldes, Dios le da y los colma de bendiciones. 28 y 29 dice, habla de el poder de Dios, y esto ya
si ustedes observan, los verbos ya están bien en futuro, hablando de ese tiempo cuando el Señor reine. Se los leo. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirmo Dios lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toro con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen de la guerra. Recuerden que previo al reino milenial va a haber una guerra, las naciones van a querer atacar al Señor y el Señor va a tener un triunfo final. Por eso, estos últimos versículos hablan de ese tiempo del reino milenial. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinas de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Esto habla del Señor triunfante, poderoso, y cuando habla de vendrán los príncipes, habla del reino milenial, cuando todos le ofrecerán honores al Señor reinando en Israel por esos 1000 años, ¿no? Y termina diciendo, atribuid poder a Dios. Estas frases son muy parecidas a las alabanzas de Apocalipsis 5. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos, o sea, no se limita al territorio de Israel, si bien obviamente allí está su trono, abarca a toda la naturaleza. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Habla de que Dios es poderoso y que le tienen que rendir respeto, pero, observen el final, Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Israel era una nación débil, realmente, de verdad, una nación de las más pequeñas, pero al tener esa comunión con el poderoso Dios, Él puede recibir fuerzas y vigor. Por eso termina siendo bendito sea Dios. Todo este salmo es un salmo de alabanza. Todo este salmo es un salmo de victoria. Y que lo une desde el comienzo de la elección en el Sinaí, desde la construcción del arca, como Dios se la dio a Moisés, hasta que representaba la presencia de Dios, hasta que ésta entra definitivamente en Jerusalén. Y eso hace referencia a toda la historia, ¿no? Los hombres que son rescatados del poder de Satanás con la promesa de herirlo en la cabeza hasta que entraremos definitivamente en el reino, en la presencia de Dios. Salmo 68.